Bueno, que los patitos estamos aquí por una ocasión especial, aunque qué ocasión no es especial. Con el amigo Xavier por una película de 1992, Noises Off, qué ruina de función, con un increíble Peter Bogdanovich y con un elenco bastante bien repartido sobre una obra de teatro dentro de una película. Bienvenido. Hola, muy buenas. Que a su vez la película es una adaptación de una obra de teatro que habla de esa obra de teatro. Correcto. Es todo un embrollo. Iniciado, curiosamente, en el año de mi nacimiento, aunque también podríamos decir que antes, porque cuando fue escrita es en 1982, la obra de teatro por un autor británico, que luego fue trasladada al teatro en el Reino Unido y luego tuvo cierto éxito en Estados Unidos antes de convertirse en lo que vemos 10 años después, esta película de Peter Bogdanovich, lo cual resulta pintoresco porque Peter Bogdanovich empezó con The Last Picture Show, con la última película vista, una película en Texas, blanco y negro. Es el que intentó hacer El Hombre de la Mancha, una película inconclusa, que estaba ahí metido Orson Welles de por medio. Resulta pintoresco porque estamos hablando de varias productoras como Touchstone, Buenavista, pero también está Amblin. Detrás está Frank Marshall y Kathleen Kennedy, que estos días está de capa caída y está fuera de foco. The show must go on y como la vida del artista no hay otra vida. The Nose Business, like show business, que se canta al final. Pobre Catherine, porque es una de las productoras, junto a su marido Frank Marshall, de esta película. Curiosamente, no he citado una productora que está asociada, que es precisamente Amblin Entertainment, porque había una tríada de productores en esos años 80, parte también de los 70, que venían de corrido. De abajo arriba, Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Steven Spielberg. Amblin Entertainment era de Steven Spielberg. Por tanto, aquí está el combo de la productora. Parece que al final le dieron esta posibilidad a un Peter Bogdanovich más dado al arte y ensayo para hacer este tipo de producto que, bueno, pues es algo pues sorprendente, no sé, distinto. Sí, la palabra sería distinto. Vamos a ver. La película se podría haber hecho con un presupuesto muy bajo, realmente, porque básicamente es un decorado y lo que pasa detrás de un decorado. Obviamente por el elenco de actores de bajo presupuesto no tuvo nada, ¿no? Pero mira, cuando la ves, bueno, yo tengo quizás alguna discrepancia con el ritmo narrativo, ¿no? Y esto es una cuestión que tengo yo, ¿no? Si te das cuenta, prácticamente la mitad de la película es un ensayo. Luego tienes el tema, bueno, hacen lo que hacen las compañías teatrales normalmente, ¿no? Primero haces bolos en provincias y luego vas a la capital. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los bolos en provincias, pues es que vayas a Des Moines, que es la capital de Iowa, en el medio oeste, que vayas a una matiné en Miami, ¿no? Que la ve menos gente, que vayas a Missouri, ¿no? Y luego cuando vas subiendo, pues ya vas a Broadway, a Nueva York, ¿no? Pasando por Cleveland. También, Cleveland, Ohio, ciertamente. Me tendría que acordar porque he estado en esa ciudad. Sí, justo antes del estreno es Cleveland. Si no recuerdo mal, se enseña el ensayo que he comentado, la matiné de Miami, la de Cleveland y bueno, ya luego lo de Nueva York. Sí, que es el inicio y el cierre, con lo cual técnicamente son 4 de las representaciones que vemos. Sí, no hay más, porque lo de Des Moines te lo dicen, ¿de acuerdo? Igual que lo de Missouri. Creo que también hablan de Kentucky.
tendría que acordarme. De Missouri seguro, ¿no? Pero vamos, que un poco es la idea de lo que también tenían las revistas aquí en España, ¿no? Que era, bueno, primero vas por provincias y luego vas a la capital, ¿no? Estados Unidos, pues primero vas a un estado del medio oeste, ¿no? Te vas rodando y luego ya vas subiendo de categoría, ¿no? Un poco esa es la idea. A ver, tengo críticas sobre el ritmo, en el sentido de que, ya te digo, te dura prácticamente la mitad del ensayo. Pero es que creo que es un producto cinematográfico muy bien logrado. ¿Por qué? Porque en realidad es enseñar el ensayo de la obra, que bueno, básicamente la obra viene siendo una casa que supuestamente está en alquiler, pero de la inmobiliaria se trae a su ligue, luego los supuestos propietarios que supuestamente están en España aparecen por ahí, sí, hablan de España, tienes a la que hace de casera con las sardinas, ¿no? Tienes a un ladrón veterano, ya por edad, metiéndose. Es decir, digamos que la serie, que la obra en sí no tiene especial complicación, pero lo que tiene gracia es que una vez que ves eso, ves las neurosis que tiene cada uno, ¿no? Luego cuando pasa lo de la matiné en Miami, ¿no? Y el tema en Cleveland, pues ves los temas cruzados. Y te diría que la película es un reto en sí misma. Ojo, es un reto de producción, ¿no? Pero es un reto también para el espectador. Lo digo porque no la veo como una película simplemente de entretenimiento. Tienes que prestarle atención para seguir el hilo de lo que pasa, porque el ritmo, sobre todo, ya digo, en Miami y en Cleveland, se acelera bastante, ¿eh? El ritmo de la representación en sí. Con lo cual, si no te has quedado más o menos con la copla al principio, luego lo puedes pasar mal a la hora de relacionar situaciones y personas. Sí, efectivamente, la historia tiene varias capas de significación, juega juega un ajedrez a 3 o 4 dimensiones y luego te lo presenta en 2 dimensiones para que entiendas ese teatro que es precisamente todo lo que sucede en un espacio. Que cierto es, en algunas cuestiones puede ir cambiando, pero en este no. En este nos enteramos de que el escenario es de la primera, segunda y tercera parte. Los 3 actos son en el mismo lugar físico, la casa, tal y como está estructurada, ese espacio central, la barandilla, la parte de arriba, todo, es exactamente lo mismo para primero, tercer acto, segundo, tercer acto, y ya está. Y la película está estructurada también en 3 actos. Correcto. Con lo cual es un metalenguaje acerca de también la propia idea del propio nombre, Noises Off, que sería cuando no puede haber ruidos. Pues claro, primero vemos los ruidos dentro de la producción en el ensayo, luego lo vemos en el backyard, en la zona de la tramoya y todo esto, ya sea en Florida o ya sea en Cleveland, y luego el cierre respecto de cómo encaja todo, porque por un lado tenemos esa idea de la propia obra de teatro, de lo que tiene de historia, porque eso es precisamente lo que en el ensayo, en la primera interpretación, nos quieren hacer entender cuál es ese primer acto, qué hace cada personaje, qué contenido, para que te sitúas. Porque luego viene el derrape, vienen las curvas. Y si no te has situado, pues evidentemente luego cuando los personajes se salgan del personaje porque los actores están interpretando a lo que tienen que hacer los actores fuera de personaje, del personaje de la obra de teatro, pero dentro del personaje del actor que está interpretando al actor de dentro de la historia. Es un lío, pero que ciertamente tiene su razón de ser
Y si evidentemente no has estado atento, pues igual puedes tener ese peligro de perderte, porque los actores dentro del personaje de la película eh, tienen una disfunción respecto del personaje dentro de la obra de teatro, a la hora de que lo que sucede fuera de la obra de teatro les influye, como sucede en Florida, como sucede posteriormente con mayor derrape en Cleveland. Claro, pero fíjate, por ejemplo, tenemos a un borrachín, supuestamente, bueno, Sí. Del Home Elliot, que en los años 80 le pudimos ver, por ejemplo, en aquella película de Dan Aykroyd y Eddie Murphy, de la. Bueno, de. Hacía de mayordomo, dos viejales, entre pillos ahí anda el lío, eh, dos viejales hacen una apuesta acerca de si pueden, bueno, no voy a decirlo, pero al final es en las Torres Gemelas. Eso lo hace también especial. También era una comedia y Del Home Elliot hacía de mayordomo del personaje de Dan Aykroyd. Luego lo vimos también en las películas de Indiana Jones como el encargado de la universidad en la que da clases Indy. Con lo cual, en los años estos, creo que esta fue la última película, que luego posteriormente fallecería de Burglar, el que hace de ladrón, y también del actor, que ahora no me acuerdo el nombre, eso que acabo de ver, terminar de ver hace un momento, pero sí, es uno de esos personajes que también supuestamente está sordo. pero fíjate, luego hay algunos personajes supuestamente estelares, ¿no? El caso de Christopher Reeve, alias Superman, ¿no? Creo Por que esta es su algún mejor motivo, película. sí, lo que pasa es que Y eso que a Christopher no. A Christopher. no le gustó. No, la que más le gustaba era Lo que queda del día. Por estar a las órdenes de James Ivory, por ser un texto un poco más clásico, pero a mí me surge un problema con Lo que queda del día, porque su personaje es la suma de dos del libro en la película. Y yo que me he leído el libro, tengo la problemática que alguien que solamente haya visto la película no tiene. Con lo cual yo veo las problemáticas de lo que es la adaptación fallida, para mi punto de vista. Vamos a ver, Christopher Reeve, la película, también te digo una cosa, si no sabes quién es, hombre, lo que pasa es que es fácilmente reconocible, pero sí es verdad que se mueve en un registro muy interesante. Luego, claro, hay que entender las cuestiones amorosas cruzadas que hay, ¿no? Entre actores, actrices, apuntadores, apuntadoras, director, Sí, los piques. la apuntadora es Poppy, eso sí me acuerdo. Y el director, Lloyd, es Michael Caine, Claro. que también ha tenido Luego la película. una carrera bastante curiosona, porque en algún momento de su vida con Ipges, aquel personaje que parecía un poco 007, bueno, pues tuvo un inicio espectacular, pero luego hizo productos alimenticios y lo dijo, por ejemplo, eh, Tiburón 4 no la vio nunca. Participó en ella, pero le pagó la casa de verano a su querida madre. Con lo cual, él solamente vio el cheque y dijo, gracias, fantástico. Y lo mismo pasó con cierta película con Steven Seagal, en el que le pusieron el pelo de color negro. Business is business, Juan Carlos. Claro. Es decir, Luego volvió Michael Caine, ha vuelto de la mano de Christopher Nolan a ser otra vez, al final de su vida, un actor reconocido. muy curioso, ¿no? Porque al final, algo que llama mucho la atención, sobre todo al telespectador español, ¿no? Es que el doblaje de Michael Caine lo hace Carlos Revilla, que era, ya falleció, quien daba voz a Homer Simpson las primeras 11 temporadas. Lo digo porque es muy reconocible esa voz.
Cachile Mochiles, es decir, esta película protagoniza a Homer Simpson. Mira, lo primero, cuando escuché la voz, digo, pero si este tiene que ser el doblador de Homer Simpson. Efectivamente, era Carlos Revilla el doblador, ¿no? Es que era una voz muy reconocible, Sí, ¿no? eso es parecido a un shock que pude tener en Creadores de Sombra, una película de Goyan Joffé de 1989, en el que protagonista, como sucede con Christopher Nolan en Oppenheimer, ya he dicho el nombre, Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, en la película del 89 está interpretado por Dwight Schultz. Quien sea español y haya visto mucho la televisión, reconocerá que es el loco de Murdoch. Con lo cual, para el público español, evidentemente no podían ponerle la misma voz, tenía que ponerle una voz más fuerte, más seria, para que pareciera que este no era loco, es el protagonista, ¿no? Pues aquí parece que hacen algo lo contrario, vamos, que le ponen la voz de Homer Simpson, lo cual dices, bueno, pues vale, bien. Uh-huh. Pero mira, yo te lo comento, claro, por lo siguiente, cuando hablo de la estructura y del ritmo. Yo siempre lo digo, soy esencialmente aristotélico, tanto en las novelas como en el teatro, como en el cine. Y esto tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace. Bien, podríamos decir que los tres actos, porque en realidad es lo que dices, se superpone la idea de los tres actos de la obra de teatro con los tres actos que hay en realidad en la película, ¿no? Sí. Porque al final lo que podemos decir es que el final de Nueva York es un +1 del tercer acto de lo que pasa en Cleveland, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Normalmente hay una estimación de cuánto tiene que durar la introducción, cuánto tiene que durar el nudo, cuánto tiene que durar el desenlace. No. Normalmente, la estimación, que no tiene por qué ser matemática, ojo, el arte funciona de otra manera, pero consideras que, hombre, lo lógico es que la introducción tiene que ser una presentación, lo suyo es que no dure más de un 25% del total. Otro tanto el desenlace, ¿no? Que lo gordo tiene que estar en el nudo. Claro, el nudo sería la matiné de Miami. Sí. Claro, pero si tú ves cuál es la parte que dura más, con mucha diferencia es la primera parte del ensayo. Hasta el punto de que dura casi la mitad del tiempo. Que puede ser necesario, porque una cosa que sí que tiene luego tanto la representación de Miami como la representación de Cleveland es que todo se acelera mucho. Eso sí, es verdad. Se acelera mucho. Luego algo que me parece magistral y que es muy difícil de dirigir es que eso parezca un enredo de una obra de teatro y que parezca que es una improvisación. Y que parezca que el apuntador está improvisando. Realmente eso es rizar el rizo. Es muy difícil, es algo muy logrado. Es decir, porque no es hacer poner una cámara y ya. No, 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 no. Tiene que parecer que son actores de teatro que por sus conflictos personales están reventando la obra de teatro, la están improvisando y están haciendo algo distinto que, bueno, al final más o menos sirve. Eso es muy difícil. Correcto. Por eso considero que es una película que tiene, ya digo, para mí quizás un ritmo demasiado lento al principio y que se acelera bastante después, pero creo que ejecutar eso es un reto. Es un reto, es decir, no es en absoluto una película simple, no es en absoluto una película fácil, aunque no sea una película donde haya alardes de efectos especiales. No, efectos especiales, hay los efectos típicos de una obra de teatro. Claro, nada más, porque vamos a ver, de exteriores lo único que tienes es al protagonista, al director, mejor dicho, que sería hablando Michael Caine, perdón.
hablando con, se supone que un homeless en Broadway antes de entrar porque no quiere ver cómo ha sido. Creo que esa parte y muy al principio cuando sale son los únicos exteriores que tiene la película. El callejón de Florida. Bueno, Alrededores. quiero decir, no se tuvieron que ir a ningún sitio. Porque ya tú sabes que eso es muy fácil de hacer. Quiero decir, a ver, si no fuera porque los actores eran actores de nivel, era una película barata. La película deja de ser barata cuando tienes a los actores que tienes. Sí, eso entronca en una cosa bastante curiosa, porque cuando una gente como la que nos estáis viendo, podéis buscar Noises Off o Que Ruina de Función en YouTube, por aquí, em, os encontraréis con teatro, con bueno, interpretaciones de muy diversos actores. Y evidentemente lo último que os vais a encontrar es la película, que no la vais a encontrar evidentemente por aquí. Cuesta. No, no está. Pero está la obra. La obra sí está. Con lo cual sí ha tenido un cierto recorrido, más allá de que en este caso haya actores con cierta fama, con cierta celebridad, que aceptaron participar en esta propuesta con Peter Bogdanovich. Luego, otro reto narrativo que quizás yo consideraría, habiendo visto la película, es si habría sido necesario poner algún tipo de intervalo o de anotación. Quiero decir, es una película muy buena, pero es una película que exige al espectador. Quiero decir, tú ves, vamos a hablar de Spielberg, ¿no? Bien. Bien, tú ves Jurassic Park y tiene grandes efectos especiales, pero no es una película que te exija. Una película del año siguiente de esta película. Claro, pero que no es una película que exija. Por ejemplo, hay una película que filosóficamente es muy potente. Me voy otra vez a Spielberg, la lista de Schindler. De esa sí tenemos conversatorio con don Antonio Muñoz Lorente. Bien, es una película que no te cuesta seguir el ritmo. Es larga, eso sí, es larga. Pero digamos que una persona que tenga unos conocimientos no demasiado extensos, puede, digamos, que situarla, porque además el ritmo tampoco es rápido, ¿no? Esta película puede parecer simple, pero al contrario, no es nada simple. Porque tú ves ahí las puñaladas que hay entre los actores, las manías, el trinqui, el amor, los celos. Y todo ese background es el que hace que se agredan en la trastienda, que haya cambios de guión, bueno, sobre la marcha. Pero claro, representar todos estos cambios de guión es el gran reto que creo que hay ahí. Bueno, luego que el director, Lloyd Fellows, piense que con ese equipo no hay mucho que hacer. Aunque bueno, parece que no tanto la pata. Para algún ámbito pareciera que son retales cogidos de aquí y de allá,
pero luego son el equipo magnífico, fantástico, como la película esta de Brad Pitt que va haciendo estadística de jugadores y te hace un equipo de la leche que gana no sé qué título. Y dices, hombre, qué fantástico. Parece como si hubieras cogido el Excel, querido Joy, y has cogido aquí la fórmula magnífica para acabar triunfando en Broadway. Pero, claro, de por medio, todo lo que va pasando y que ciertamente, que parezca fresco, que parezca que es lo que... Porque son diversas capas de significación. Esto, digamos que un Carlos Latre lo podría explicar bastante fácil. Um, una cosa es interpretar a Michael Jackson. Ya. Pero, ¿y si interpretas a Michael Jackson interpretando a Bobby Fischer, que a su vez hace chistes sobre Ronald Reagan, comentando el partido como lo haría Mariano Rajoy? Eso ya es más Muy complicado. difícil. Eso ya tiene su retranca y sus giros y requiebres y giros y, ahí, a pesar de que pueda parecer algo sencillo, porque a fin de cuentas estarías hablando de algo banal, mundano, pero el cómo estaría por encima del qué a la hora de cómo estructurarlo. Y la propia película lo dicen, porque vale, más allá del hecho de que dicen que el teatro está nacido en Reino Unido, aunque pasa como con un personaje te acordarás de Michael Scott, que tiene una banderuca del Reino Unido precisamente porque Sí, 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 sí. la serie original es del Reino Unido y por eso tiene que tener ahí como el play original es británico, pues aquí la idea británica está por ahí flotando. Bueno, pues más allá de eso, dicen Hamlet, Shakespeare. Ese es el teatro bueno, de verdad. Esto es una fruslería que no saben ni por qué la están haciendo, pero alguien ha decidido que hay que hacer esto. Pero no es teatro de verdad. El teatro bueno es Shakespeare, es Hamlet. Claro, pero bueno, de hecho hay un guiño. ¿Sabes cuál es el whisky que le pilla, no? A nuestro borrachín. El de Tosak. JB. Ah, el de John Benjamin. John Benjamin Tosak. Claro, quiero decir, no es Jack Daniels. No es un whisky americano, hay buen whisky americano también. Bueno, en Kentucky dicen que hay bourbon o algo así. Oye, en esto son muy patriotas, ¿eh? Los americanos, los estadounidenses. Pero fíjate, esto es interesante en Tennessee también. Esto es interesante porque tú te atreverías a decir quién es el protagonista. De la película. Eh, Pues depende del momento en el que la veo. pero es que eso también es otro reto que le ponen al espectador. Por eso digo que es una película que exige. Yo en algún momento te puedo decir que es el director, en otro momento te puedo decir que es uno de los actores. Pero precisamente uno de los retos narrativos que impone a quien ve la película es que tú te tengas que buscar la vida para descifrarlo si es que hay alguno. Y el reto de escribir todos los personajes de un desarrollo tridimensional para que todos y cada uno de ellos tenga una personalidad y una impronta reconocible y que por separado y en conjunto tengan importancia todos y cada uno de los personajes. Sí, es crear un engranaje, que realmente es algo difícil. Es algo difícil. Hay algo que me sorprende y es una adaptación efectivamente de una obra de teatro, pero no sería la primera adaptación de una obra de teatro o de una novela exitosa. ¿Por qué esta película no tuvo tanto predicamento cuando se estrenó? Supongo que en parte por su director Peter Bogdanovich, que era visto y percibido como alguien cultureta, pero
del clan de Orson Welles, de este clan que, bueno, sí, tuvieron un éxito en algún momento de su vida, sobre todo en el ámbito inicial de su carrera, pero luego, como aquel chiste de la mamá Simpson y de Lisa Simpson con Homer diciendo, sí, sí, ya te hemos visto, sí, ya, ya, sí. Bueno, pues me imagino que algo de esto estuvo encima de la mesa. Recuerda que 2 años antes, por una simple tontería, porque no dejó de ser una tontería y ligada más a la traducción que a lo que dijo un hoy borrachín Gerard Depardieu, Sí. le quitaron el Oscar por Cyrano de Bergerac cuando se lo tenían que haber dado. Solamente por una pequeña mala traducción, Lost in Translation, en una entrevista, poco antes de la gala de los Oscars. Si eso pasó solamente con un pequeño desliz a alguien que no le tenían en consideración, como era Peter Bogdanovich, pues su película. Imagina lo que pasa con Woody Allen. Ninguna de las películas que ha hecho Woody Allen después de los años 80 ha tenido ningún éxito. Bueno, pero tuvo Manhattan. Sí, pero después Woody Allen tuvo Manhattan. Pero después le hicieron luz de gas. Shadow Banning a la hora de... Ya. Vale, le quitamos de en medio. Sigue haciendo lo de su cosa, película y la música y todo. Sí, vale, pero... Bueno, hombre, pero a ver, pero escucha, Woody Allen, quieras que no, tuvo su momento de gloria, es un director además prolífico, ¿no? Que es algo que me sorprende muchísimo, esta capacidad. De hecho, va a estrenar película este año, ¿no? Pero, a ver, yo lo digo por una razón. Vamos a ver, bueno, te he hablado de Manhattan, pero te tengo que hablar también de Annie Hall. Vamos a ver, es que... Hannah y sus hermanas, sí, sí. Claro, o Medianoche en París, pero es que, vamos a ver, ojo, que Medianoche en París tuvo un Oscar. Y esa película es bastante más reciente. Quiero decir, a ver, Woody Allen tiene 4 Oscars. Sí, es verdad que solo tiene uno como director, que es el de Annie Hall. Pero ¿por qué te lo digo? Porque yo he estado mirando las críticas que tuvo esta película. Me sorprende que no tuvo una puñetera nominación. Y esta es una película para una nominación. Objetivamente. Por guión o por adaptación, si quieres. O por dirección la merecería. Como mínimo la nominación, pero es que tampoco la tuvo para los Globos de Oro. Es que yo me he quedado flipando. Si hay películas de 1992 peores. Sí. Yo quiero saber qué puñetas le pasaba, hombre, a la academia. O qué puñetas pasaba solo por un prejuicio cultureta. Solo por eso. Bueno, seguro que hay gente que nos está viendo que lo puede poner en comentarios. ¿Qué es lo que pasó para que no hubiera ningún tipo de nominación ni a los Globos de Oro ni a la gala de los Oscars? Otra pregunta también. ¿Y los BAFTA? Claro, también habría... Otra. Pero es que he estado leyendo las críticas y resulta que tampoco fueron unas críticas tan buenas. Es decir, tuvo más críticas positivas que negativas, pero no estamos hablando de algo que se considerara, lo cual, hombre, vamos a ver, yo puedo aceptar que te pierdas en la película porque te puedes perder, pero eso no es culpa del director, es culpa de que tú no estás atento viendo las cosas, porque es una película que exige. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí que premiar? Algo que sea facilón, a ver, que a mí me parece muy bien. Ojo, que yo como escritor de novelas y como lector de novelas muchas veces leo entretenimiento y el entretenimiento tiene que existir, ¿de acuerdo? Y es bueno. Pero aquí hablamos de hacer cine con distintos ecosistemas, introduciendo elementos de complejidad creciente que son muy difíciles de ejecutar.
porque ejecutar esto es muy difícil. O hacías el símil de Carlos Latre, ¿no? Hace un momento. Resulta que el promedio de críticas que tuvo fue de un 5,7 sobre 10. ¿Realmente es una película para puntuar tan bajo? Como si A mí fuera tan fácil objetivamente no me hacerlo. lo parece. Es que es donde voy. ¿Hay cosas mejorables? Sí, pero yo considero que es una película que no puede estar por debajo de un 7,5 o un 8. Y luego ya entraríamos en los gustos de cada uno, ¿no? Pero ya por lo ambicioso del planteamiento y porque la ejecución, aunque ya digo, yo preferiría un ritmo más equilibrado, pero bueno, no es, digamos, que algo inevitable. También tienes que entender que para hacerlo más o menos bien había que hacerlo así, ¿no? Pero eso merece como mínimo un 7,5, un 8. No, 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 no. Es que no es una película mediocre, es a donde yo voy. No es un producto mediocre. Porque si fuera un producto mediocre de estos que te ponen un sábado, un domingo por la tarde, que te quedas dormido viéndolo, yo porque no duermo la siesta, pero a mucha gente le pasa, pues probablemente no estaríamos aquí haciendo un conversatorio. ¿Entiendes dónde voy? Esto, claro, esto puede ser muchas cosas, pero no es un producto mediocre. Es una de esas 3 películas que siempre me llevaba conmigo y que con verlas te levantan el ánimo. Eh, Estoy hablando, por ejemplo, de... Y esta es la tercera, porque las 3 ya habrán tenido ya conversatorio, como es El hombre tranquilo, de John Ford. Tiene un conversatorio con Sir Edward Martin. Con Mariano López de Miguel hicimos La pareja del año 2000, American Sweethearts. Y esta sería la tercera. Sería esas 3 películas que durante un montón de años, cuando tenía una situación de tristeza o de decaimiento, era ponérmela y te vuelve a poner a tono. Por lo menos para mí. Eh, por lo tanto, yo creo que es sorprendente que alguien pudiera poner en solfa la capacidad de esta película para ser lo que es y lo que no es. Hace no mucho, porque estamos viendo, a veces nos pasa, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, lo de The Office 2 veces, del primer al último capítulo. Sabía tú estás ahora en ello, pero como ya lo hicimos, nosotros ahora estamos haciendo Se ha escrito un crimen, desde el primer episodio hasta el último. Son 12 temporadas o puede que hasta 14. Ahora no recuerdo cuántas con la señora Jessica Fletcher, pero al final de la cuarta temporada hay un capítulo específico en donde tienen la brillante idea de coger una de las novelas de Jessica Fletcher y transformarla en obra de teatro. Y se ve cómo sucedía en esos años finales de los 80. Me imagino que una obra de teatro de esta época tendría parecida situación, en la que cuando se termina la primera presentación, el estreno, estaban todos los actores prestos a la crítica televisiva y a la que entraría en rotativas para ser publicada al día siguiente, es decir, la impresa. Y resulta curioso en el ámbito de la serie de Jessica Fletcher, en donde, por supuesto, un personaje de uno de esos actores también importantes, como era Dean Stockwell, que hizo de Dr. Yue en la película de Dune de 1984 y de muchos otros papeles, también en una serie de el acompañante del actor principal, que luego sería bueno, el protagonista en Enterprise. Bueno, eso es digamos que es un actor que le tengo cariño al señor Dean Stockwell, y en la serie de Jessica Fletcher da la crítica negativa y luego la contraparte dice, ah, sí, pues entonces yo doy la crítica positiva de la obra de teatro. Pero ciertamente ahí estaba ese juego respecto de cómo valoraban la obra de teatro, y ahí también podríamos incorporar
el juego respecto de los Tonys, que sería el premio para los actores y actrices en el ámbito del teatro. Hubo ahí además otra cuestión. La película no fue un éxito de taquilla. Se perdió dinero. Lo cual me hace pensar que la gente tampoco está mucho por las complicaciones. No, vamos a ver. O eso, que sufrió luz de gas. Sí, pero quiero decir, estamos hablando, a ver, de que se perdió mucho dinero. Valió 12 millones de dólares, se recaudaron 2. Quiero decir. Ahora bien, es a lo que vamos. Si es por la calidad cinematográfica, eso merecía mucho más. Merecía mucho más. Luego, además, también hay algo que creo que ha cambiado mucho y para bien, ¿no? Y es, por ejemplo, cosas como este conversatorio en el que estamos tú y yo. Hace 30 años, en cine, en España, Carlos Boyero te podía machacar con una crítica. ¿Te acuerdas? Sí. Vale. Ahora. No. Ahora, en principio, depende más del criterio de cada uno, a pesar de que hay influencers que se abrogan el papel de ser Boyero 4.0, pero lo único que puedes hacer es tratar de que tu público te quiera mucho, porque cualquiera puede coger y saltar de dial e ir a otro lado. Es muy fácil. Es a donde yo voy. Claro, pero hace 30 años... digo hace 30 años porque Internet estaba en pañales y la prensa que se leía era en papel, ¿eh? Y estoy hablando de cuando Carlos Boyero era el crítico de cine del Mundo, ¿no? Vamos a ver, pongamos en contexto. Usted podía leer igual 4 periódicos a nivel estatal y luego el que tenía en su territorio, ¿no? Y muchas veces los periódicos del territorio directamente compraban los artículos de los críticos en los periódicos estatales, ¿eh? Yo esto lo he visto. Luego, hombre, había emisoras de radio, pero había pocas. ¿Alguna revista que pudiera salir semanalmente o mensualmente? Sí, y había algunas televisiones, pero digamos que el ecosistema era muy fácil de controlar. Mucho más fácil de lo que la gente se puede pensar. Es decir, si a ti te querían hacer el boicot 4 o 5 personas importantes del sector, tú no entrabas. Ahora mismo te pueden hacer ese boicot. ¿Y qué carajo da? Te lo hace la televisión, no te preocupes. Tienes internet. Sí, que si la película es buena, es más probable que pueda tener éxito de una u otra manera. En aquel caso, en aquellos años 80, había un seguro, de alguna manera, que era un objeto que ha desaparecido, como es el videoclub. Si pudiera tener un fracaso una película, pero luego el boca a oreja hacía que fuera alquilada masivamente, pues una cosa equilibraba la otra. Películas de culto como una tal Blade Runner, cosas de montón. Sí, funcionaba muchas veces ese tema. Yo también lo digo, yo no soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, es decir, antes en el mundo mediático te podían condenar a la muerte civil por 3 o 4 decisiones. Esto ahora se ha terminado. Y esta película probablemente ahora, con el contexto de ahora, que realmente tampoco cambiaría tanto, ¿eh? Porque hay películas que envejecen mal. Pero esta, por ejemplo, no envejece mal. Y un planteamiento como este se podría haber hecho hoy. No, lo digo porque hay películas que envejecen mal, porque los efectos especiales luego quedan desfasados, ¿no? O porque
digamos que hay cuestiones ideológicas. No, esta película básicamente se podría haber hecho hoy. Sí. No, y probablemente esta película hoy habría sido, pues mira, la típica película que tiene un nicho. También en el mundo de las plataformas, en Netflix, HBO, Prime. ¿Entiendes? No habría sido un fracaso. Tengo esa sensación. Y tengo también la sensación de que realmente fue no una mala película, no una película que no mereciese, pero es que hostia, incluso una mención, es que ni una puñetera mención se llevó. Bien. Como autor de, entre otras cosas, As capas da cebola, Las capas de la cebolla, Sí. en esta película vemos claramente un elemento que uno puede preguntarse. ¿Cómo hacen en Florida o en Cleveland a la hora de no solamente interactuar con el tema de los que están delante del escenario, con los que están detrás del escenario, sino también hay otra capa superpuesta, que es el público? Y ahí apelo al espectador respecto de lo que sucede después de la finalización formal, porque todo el mundo sabe que el concierto de Año Nuevo no termina cuando termina el play, lo que es la partitura oficial. Por supuesto, todo el mundo sabe, como diría cierto personaje ilustre que en paz descanse, que decía que los esquimales, los del Gobi, todos los astronautas, los marcianos, todo el mundo sabe que la nube azul y la marcha Radetzky están ahí encima de la mesa. Y todo el mundo sabe que la parte más difícil para un director en el concierto de Año Nuevo no es dirigir en la marcha Radetzky a sus orquestados, es decir, a los músicos, sino a la platea. Y aquí el director Peter Bogdanovich dirige a los actores y a la platea porque los que están de espectadores son también extras. Sí, esa es un poco la gracia, pero fíjate, lo consiguió de una forma magistral. Creo que también el Porque es tema eso, está en tienen que... que responder a una provocación porque saben lo que va a pasar y que parezca no solamente la interpretación de Florida y de Cleveland como algo que se sale del guión, sino también los espectadores, es decir, los extras que están ahí en la platea, tienen que sorprenderse. Como algo que, vamos, como cuando Boris Izaguirre se bajaba los pantalones en Crónica Bueno, Negra. eso estaba muy guionizado, Juan Sí, Carlos. pero Todo el mundo sabía cuándo lo iba a sí, hacer. pero el público tenía que parecer que, oh, Dios mío, me escandalizo mucho. Quiero decir, eso estaba más guionizado que las peleas de Pressing Catch, por Dios. No me digas. Vamos a ver, yo hasta sabía cuándo lo iba a hacer. No me digas que Hulk Hogan era un actor. Y el marinero Tarugo también. Es decir, vamos. Ya me acuerdo de cuando vinieron a Barcelona a hacerlo en el Palau Sant Jordi, hombre. ¿Sabes? Hombre, para un niño pues es divertido por la narración, pero bueno, pero de todas maneras sí es verdad que tiene mérito que los extras de la platea parezca que se sorprenden. Sí, realmente es un elemento más, pero es que eso redunda en la idea de que es una película de difícil ejecución y de varios planteamientos superpuestos. Podemos ir uno a uno explicándolos y comentándolos. Por un lado, el hecho de que estás haciendo una película en la que supuestamente actúas como narrador cámara, narrador testigo. Sí, técnicamente eres eso, ¿no? Porque, a ver, sí hay algún momento en el que se acelera un poco la acción, pero no son escenas, ¿no? En las cuales se hace de narrador omnisciente, pero para dar algo más de información. Pero recordemos que la película empieza en un flashback. La escena inicial es cuando el director sale del inicio de la representación de Broadway, ¿no?
está esa capa que es la de representar a actores de una obra de teatro ensayando y luego representando. Luego, la segunda capa, que es la capa humana, ¿no? De que los personajes de la obra son también personas que tienen sus dinámicas propias, ¿no? Sí, tienen su trasfondo, tienen su pasado. Quizás en algún momento podría desarrollarse más ese pasado, pero también correrías el riesgo de que si lo desarrollan demasiado quedaría artificioso, ¿no? Y más allá de que pudiera quedar artificioso o no, estamos hablando de que es una película de corte, entre comillas, clásico, porque tiene 1 hora 40, es decir, 100 minutos. Sí, 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 De sí, cuando, no. bueno, resulta también curioso porque posteriormente, en este siglo, también ha habido alguno que ha dicho, corta por aquí, corta por allá la película porque queremos dar más pases y sacar más dinerito. Y dices, oiga, yo tengo que contar esto y no puedo recortar porque entonces no lo entendería nadie. Pues aquí lo hace en 1 hora 40 minutos y seguramente si recortas, jodes la película y añadir, pues no sé si ayudaría o no ayudaría, depende de quién lo hiciera. Es Bueno, algo como un estándar. Esto de 1 hora 40 parece que en algún momento fue... Lo cual resulta pintoresco porque en cierta medida ese estándar, te acordarás de Don Bluth, te acordarás de Piecito, de Fievel, de todas estas películas de animación de los años 80, Nim, tenían una duración en torno a 88 o 90 minutos. También resulta pintoresco. Que luego Harvey Weinstein pues se enfrentó con el eh, Ghibli-san, con el señor Miyazaki-san, por la princesa Mononoke. Porque la princesa Mononoke dura 137 minutos, 2 horas y 17 minutos. Y con esa idea le dijeron al estudio Ghibli, en Estados Unidos 90 minutos. Y le envió una katana de tú corta y los otros cortamos. Con lo que evidentemente había esa idea de cuánto tiene que durar, porque luego a todo un Martin Scorsese, a un Martin Scorsese, Harvey Weinstein, que le dio el Oscar a la película de Gwyneth Paltrow, la de y Joseph Fiennes, Shakespeare enamorado, en detrimento de Steven Spielberg con Salvar al Soldado Ryan. Dices, aquí la productora, la Miramax, tuvo un montón de cosas que explicar después para haber cometido semejante crimen en el tema de los Oscars, pero que ciertamente eh, ahí Harvey Weinstein le jorobó la película Gangs of New York, la recortó a todo un señor Martin Scorsese, lo cual dices, estos tejemanejes, bueno, en parte lo podemos ver respecto de lo que sucede dentro del teatro con respecto de lo que sucede de fuera y lo puedes interpolar respecto de lo que pueda suceder en el mundo del cine. Igual por eso también, porque recuerdo un pequeño detalle, y aquí apelo a David y Noemí y David en la caja de trovadores cuando hicieron Showgirls. El último frame de Showgirls, una película destrozada por público y crítica, y que igual no mereció tal destripe. Pero bastante popular, ¿eh? En su época. Sí, digamos que lo dijeron que era como poner un culito delante y un Rembrandt detrás. La gente se fija en el culito y no se fija que detrás hay un pintado, un Rembrandt, que está siempre de fondo. La última imagen de Showgirls es Showgirls, la chica, Elizabeth sí, Berkley. Elizabeth Berkley, con un cartel que pone Goes to Hollywood. Sí. Lo cual significa que si iba a Hollywood era para destripar ¿qué? Lo que acabó siendo el Michu. Y hay Bueno, gente que pero no le gusta estas historias y por sí, tanto pero por le hacen ejemplo, luz de gas.
Bueno, por ejemplo, Showgirls era una película que, bueno, más allá del tema Por más eso, sí, por eso calenturiento, apelo a la caja de trovadores con David y Noemi que explican claro, precisamente cómo pero desmonta todo un sistema que estaba establecido en un es que, momento en Las Vegas. es una denuncia brutal. Es una denuncia brutal y que no haya visto el trasfondo y no se dé cuenta de eso, es que no entendió nada. Y mira, sí es verdad que en aquel momento, hablamos de 1992, de esta película, había un poco el estándar de los 90 minutos. Bueno, esto dura un poquito más, ¿no? Tampoco es posible condensarlo más, ¿eh? Objetivamente yo no creo que fuese posible condensarlo más. Pero bueno, yo recuerdo el primer conversatorio que hacemos sobre una película, que es el de La Fuerza del Cariño, que fue la vencedora de los Oscars de 1983, dura 1 hora 32 minutos. Es decir, sí, ese estándar en la época, en los 80-90, era bastante común. Luego hay excepciones. Sí, la lista de Schindler es una excepción. Titanic es una excepción. El Padrino es una excepción. Y, como ya dijimos aquí, porque hicimos conversatorios de la saga entera, en la segunda parte del Padrino hay 2 escenas que retiraron por cuestiones de metraje. Que, por cierto, se pueden encontrar en YouTube. Pero Sí. sí. Y en la tercera hicieron esa especie de coda hace poco tiempo. Correcto, pero sí es verdad que el estándar de los 90 venía siendo eso, 90 minutos. Aquí un poquito más largo, pero es que, repito, es imposible acortarlo más. Imposible, no. De hecho, ya digo, si hay una crítica que yo le puedo hacer, es que la primera parte dura demasiado, aunque luego lo representan en 3 actos, ¿no? Pero es que si tú no haces esa presentación, tú luego no vas a entender lo demás. Y que es cierto que hay películas que no se entendieron. Por ejemplo, la de Lobo de Wall Street, o por ejemplo, la de Wall Street, por citar Wall Street 2 veces, en donde el personaje de Gordon Gekko, interpretado por Michael Douglas, más o menos por la época de esta Noises Off, fue interpretado como luego el personaje de Leonardo DiCaprio en Lobo de Wall Street, como un triunfador, como si fuera la parte positiva de la película. Y dices, ¿qué película has visto? Cuando precisamente está retratado como ese que no debe de ser idealizado. Es esa persona que precisamente es el contravalor de lo que el director quiere transmitir. Hasta el punto de que eh, el señor director de Wall Street, Oliver Stone, tuvo que hacer la segunda parte para ver si os hacéis una idea de qué demonios quería transmitir con el personaje de Gordon Gekko, precisamente aprovechando lo de la crisis de 2008. Esto a veces pasa, que tienes que hacer entender a tu público de qué es lo que estás tratando de poner encima de la mesa. Y lo digo porque hay 2 elementos que pudieran ponerse encima de la mesa con esas capas que puedes ir desarrollando. Una es el juego humano acerca de los actores, interpretando a actores de teatro dentro del ámbito de la película. Y otro sería el asunto de fondo, acerca de unos defraudadores que tienen un real estate en algún lugar del medio oeste y que estaría perdido de la mano de Dios, que estaría gestionado por una inmobiliaria, que también se aprovechan del lugar para uno de los que trabajan allí hacer sus pinitos humanitarios con una jovencita, la dama de llaves, bueno, pues este tipo de cosas. Esto, si alguien piensa, es que esto no se podía contar en... No, esto ya se ha contado muchas veces en muchas películas. Igual lo que no se contaba era el trasfondo de esos actores interactuando fuera de escena, que sería esa capa de cebolla acerca de lo que los actores pudieran tener entre ellos
y que eso acaba influyendo en la obra de teatro. Eso igual se había visto menos. Creo que es lo que quizás aporta un elemento novedoso, ¿no? El tema de ver que hay, a ver, rencillas siempre hay en grupos de este tipo, ¿no? Quien te diga que en un grupo de actores tan extensos todos se llevan bien, a ver, sí es verdad que hay gente que es menos dada al conflicto, ¿no? Pero vamos a ver, aquí hay rencillas que son sobre cosas mundanas, porque al final son cosas bastante vulgares, ¿no? Pues puede ser el ego, puede ser el trinque, puede ser el tema de que me gusta tal o cual mujer, que decir, no. ¿Se ha congelado? Y para que no sean capaces de distinguir los planos, ¿no? O para que les resulte muy difícil distinguir los planos, ¿no? El plano de la representación del plano personal. ¿Por qué? Porque las agresiones que hay a veces en la trastienda, y hay varias, llevan a que el resultado en la escena salga diferente porque supuestamente improvisan. Y ahí es donde la apuntadora casi se tira de los pelos. Pues esto no sale del guión, ¿no? Y la vuelta de tuerca es que eso parece natural. Por eso digo que la ejecución es extraordinariamente eficaz de la película. Luego, a ver, lo que es la obra de teatro, hombre, es algo bastante recurrente, aunque bueno, tiene su punto curioso, ¿no? Como por ejemplo que el ladrón sería familiar de esa mujer rubia de buen ver, a la cual en la mayor parte del tiempo la tienen en ropa interior, ¿no? Que sería trabajadora de la administración tributaria, ¿no? ¿Eso dice algo respecto de cómo representan a la agencia tributaria en Estados Unidos a través de lo audiovisual? Porque el nombre del lugar a donde supuestamente tienen que llevar los papeles, Washington, suena muy británico. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, yo dudo que el fisco sea popular para la mayoría de la gente en ningún país. Otra cosa es que luego se racionalice y que se entienda pues, que se tienen que pagar impuestos porque hay una serie de servicios que mantener, ¿no? Y prestaciones para aquel que no tiene, por muchas razones, porque la vida al final es azarosa, ¿no? Posibilidades, pero creo que si tuviéramos que hablar de algún tipo de alegoría que se hace, ¿no? De esta chica rubia, yo hablaría más bien de que es una persona bastante inocente, ¿eh? Entonces, la alegoría sería que la agencia tributaria es demasiado inocente frente a este tipo de tipejos que tratan de manipularla. Pero luego resulta que su padre es un ladronzuelo. Eso otra vuelta de tuerca, ¿eh? Sí. Ladronzuelo, eso sí, que se está pensando ya en su jubilación, porque ya tiene una edad. ¿No? Que luego, por supuesto, aprovechan para hacer el juego de los tres hermanos Marx con los tres ladrones en una Sí, oportunidad bien ahí, bonita. claro. Pero quiero decir, yo ahí veo ese tema superpuesto, ¿no? Podríamos hablar de que luego tenemos a los evasores, ¿no? Y tenemos a los del real estate, que bueno, lo que quiere. Claro, el del real estate es el que viene con que trabaja en el servicio tributario.
A ver, realmente tengo la sensación de que se queda un poco a medias. Se utiliza el gag de la sardina, ¿no? Bueno, pero es el gag para reírse, ¿no? Sería un poco el MacGuffin que decía Alfred Hitchcock, pero Mm, pero es complicado hacer un McGuffin, ¿eh? más allá de que el MacGuffin sea ese hilo conductor a través de las sardinas, ¿y si tiene algún tipo de simbolismo? ¿No has pensado que pueda ser simbólico de algo? El tema de las sardinas. Puede ser, lo pensé de hecho, ahora no le he encontrado qué símbolo. Pero sí, obviamente sería un McGuffin porque al final lo que se busca es un elemento aparentemente banal con el que se abre y se cierra. Más allá de un elemento que puede ser ligado a la mar, ligado a algo con el elemento sardina que pueda ser propio del mundo anglosajón, cosa que ahora mismo no sabría decir, dado que entran y salen platos de sardinas, ¿no serían las sardinas el hecho de las dificultades sobrevenidas que van surgiendo? Pudiera ser esa idea de que las problemáticas que les surgen a ellos son como las sardinas que entran y salen del plato, del lugar del teatro. Si lo ves desde el punto de vista de la aceleración que va teniendo la acción de la obra, porque sí que es verdad que si nos metemos únicamente en el microcosmos de la obra hay una aceleración cada vez mayor y es muy curioso porque el acto al final, cada acto se cierra con un clímax, Sí. ¿no? Cada acto, cada parte de la película, mejor dicho, ¿no? Acaba teniendo un clímax. Sí podría ser una representación de gente que entra y sale, gente que entra y sale, gente que entra y sale y se mueve. Sí, podría ser. Y de las Quizás yo busco... dificultades y de las dificultades que surgen, Sí, para que ella se pueda comer esas sardinas. cristalizadas en las sardinas, como elemento. Sí, lo que pasa es que, mira, a mí sin parecerme mal ese planteamiento y esa propuesta, volvemos a lo mismo, eso exige todavía más al espectador. Lo digo porque además un McGuffin no es fácil de hacer, ¿eh? Ya, y que salga bien. Claro, pero esto nos puede explicar otra cuestión, ¿y sabes cuál es? Algunas de las cosas en las que se centraba la crítica negativa, era en una supuesta artificiosidad que yo no sé dónde carajo la han visto. La vieron en su día. A mí eso artificioso no me parece. De hecho, lo que me parece es que tiene mucho mérito que no parezca artificioso. No sé, entonces no sé qué dirían respecto de una película de 2 años después de un tal Quentin Tarantino llamada Pulp Fiction, en el que meten un MacGuffin, como sería, bueno, dos, la tirita de la nuca de Marcellus Wallace y el famoso maletín, que a ver qué contenía. Y nunca se responde ni una cosa ni otra, dejando al espectador, ala, resuélvetelo tú, Sin indicios. o ninguno. Pero bueno, eso es quedarse con el personal. Ah, pero Tarantino, es que mucho Tarantino y muy Tarantino. Ya. Todavía hoy Pero en redes hay debates acerca de la tirita, a ver si sostenía la posible salida del alma de Marcellus Wallace ole. y a ver si lo que tenía el maletín igual era la barra perdida de Homer Simpson, Kryptonita, no sé, Hay un poco de todo. igual contenía hasta el bebé de Limber, vete a saber, no sé. Luego hay otra crítica que hicieron que esta sí que la puedo comprar más porque entra dentro de lo que es el terreno de las expectativas y de las expectativas legítimas, ¿no? Y es, esta película es una adaptación de una obra de teatro, ¿no? Entonces, hay quien hace la crítica diciendo, es que quien haya visto la obra de teatro original quizás se puede sentir un poco defraudado viendo la adaptación, ¿no? Bueno,
para gustos los colores, ¿no? Pero bueno, digamos que eso me podría parecer una crítica más consistente, porque al final entra dentro de las percepciones Sí, individuales, ¿no? sí, porque una cosa es la obra de teatro tal y como es, que no sé si incorpora todo este background a la hora de incorporar a los actores en esta figuración de dentro y fuera, probablemente no. Y probablemente sea esta figuración respecto de vamos a coger la obra original y vamos a jugar con ella. Vamos a ponerla en lo que estaría delante y detrás del escenario a la hora de presentar a los actores como una matriosca acerca de todos estos elementos personales, profesionales. Con lo cual, si es esta situación de que la obra original tenía una concepción y el director coge y hace otra cosa, la adapta de una manera sustancialmente distinta, eh, rompiendo la cuarta pared, pues igual el amante de la obra original, pues igual se puede sentir defraudado. Claro, pero ya te digo, siendo eso una cuestión de percepción, digamos que esto me parece que puede ser una crítica más consistente, ¿no? Sí, Ahora, ya. ahora, Pero es como en la película que dije del año 2000, American Sweethearts, la pareja del año, en el que el director eh, recibe un guión de mierda, en aquel caso me refiero, el personaje interpretado por Christopher Walken, y se dedica a rodar entre bambalinas, y al final es lo que acaba presentando, una película documental meta acerca de lo que ha sucedido dentro del rodaje y que al final pues acaba generando una problemática que es un poco en retrospectiva lo que se ve acerca de la propia... Lo cual es humor, es una historia divertida, es una comedia también, y que a fin de cuentas lo que te haga reír, pues hombre, cada cual el humor lo tiene, digamos que es más difícil hacer humor que hacer drama. efectivamente es más fácil hacer, más difícil hacer humor que hacer drama, en eso estoy de acuerdo. Siempre lo he dicho, el trabajo de un payaso es bastante difícil, ¿eh? Objetivamente. Pero mira, voy a ponerte otro ejemplo. A ver, si hay algo que no parece durante todo el tiempo es que hay artificiosidad. Quien ve la película es capaz de sumergirse en el mundo de la representación, pero sobre todo en el mundo de lo que está pasando en el backstage. Eso es de todo menos artificioso. Porque tú, ¿qué le puedes pedir a una película? Le puedes pedir muchas cosas. Cuando tú eres capaz de zambullirte en lo que está pasando, no te resulta artificioso. Entonces, yo lo que te puedo decir es que las interpretaciones son buenas, pero es que lo que realmente para mí le da poder a la película es el conjunto. Puedo poner dos ejemplos de no artificiosidad porque son bastante realistas a pesar de que para entender el realismo hay que tenerle voluntad a la hora de entenderlo, comprenderlo, explicarlo. A veces en las relaciones humanas es difícil a la hora de explicarlo porque en un entorno ideal, y ahí estaría la diferencia entre las humanidades y las ciencias naturales, en donde en un laboratorio de ciencias naturales puedes coger un ficus, ponerlo en un lugar aislado, evadirlo de cualquier otro elemento y poder hacer los análisis específicos sin influencias externas. Pero cuando analizas una sociedad, cuando analizas un conjunto de humanos, el problema es que objeto y sujeto de estudio es el mismo, el ser humano. Por tanto, la proximidad es más distinta a la hora de hacer ese análisis que se dice respecto de las ciencias naturales, de que puede haber una separación acerca de cuál es el objeto y el sujeto del estudio. Cuando afrontamos esta película, pues evidentemente, en un momento dado ideal, pues puedes acabar respondiendo sí, porque
el autor realmente lo que quería decir era, y dar una explicación aristotélica, platónica, socrática, depende del momento, a la hora de ponerte a la disección de por qué el autor ha dicho tal cosa, ha dicho tal otra, y por qué la situación va a ir por un camino o por otro. Pero es que, cuando están en la situación del estreno, a horas del estreno, a pesar de que el escrito no sea de Shakespeare, pero es que hace un montón de horas que no han dormido, están con las, bueno, podríamos decir endorfinas, pero no soy médico. Digamos que todas las señalimétricas están disparadas a la hora de que todo está activo, hiperactivo, y que no están en el mejor de los momentos a la hora de Se responder les e nota. interactuar, a la hora de interactuar con sus pares. Por ejemplo, cuando se ponen el personaje de Christopher Reeve y el personaje de Michael Caine a decir, oye, ¿por qué me tengo que llevar estas cajas? Hombre, es lógico porque en la siguiente escena, cuando viene el otro, no puede ver unas cajas ahí. Pero dice, no, es que yo necesito saber el porqué de las cosas, y se pone a chillarle diciendo, ¿por qué? Bueno, yo ahí entendería a Christopher Reeve. Yo también soy, esto lo dice mi hermana, ¿no? De, tú de datos o tal puedes saber mucho, pero a ti hay que explicarte algo como es y el por qué, ¿no? Pero en Yo ese entiendo momento, ahí a Christopher pero Reeve. en ese momento Michael Caine no está en el plan de voy a empatizar con este, No, porque está, hazlo una puñetera vez. vamos a terminar Pues, esto de una puñetera vez, porque tenemos que luego pasar al segundo acto y luego pasar al tercer acto, y si nos da tiempo, pues igual tomar una Coca-Cola antes de hacer el estreno. Con lo correcto. cual, ahí en ese momento, la pareja dentro de la obra del personaje de Christopher Reeve, el que dice, es que la mujer le ha dejado. Con lo cual dice, bueno, pues voy a tratar de cambiar el chip y decirle, es que como tienes esa situación de dificultad con lo que te han dicho ahora del tema del fisco, pues tienes una debilidad, tienes un momento complicado y te aferras a lo que tienes más al lado. Y bueno, pues esa explicación parece que sí es válida. Bueno, pues vale, bien, pero Bien. es que eso no es artificioso, es simplemente aterrizar sobre una sociedad real, auténtica, en donde no todo funciona idealmente en todos los momentos y espacio-tiempo, sino que hay momentos en los que estás hasta aquí, te viene alguien a decir algo, y en vez de a este que le tenías que haber respondido mal, le respondes mal al otro. Eso es muy realista. Correcto. Y muy humano, sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, yo, pues por mi parte, este es un poco el análisis que puedo hacer o aportar de esta película, ¿no? A ver, vuelvo al principio, es una película que exige. El hecho de que exija y los prejuicios que podría haber en la época contra el director, creo que hicieron que fuese una película que pasara con más pena que gloria, pero creo que de forma muy injusta. De forma muy injusta. Porque esa película se merecía un mejor recorrido y yo creo que por eso la gran ventaja es que es una película que envejece muy bien. Sí que hay gente que podría pensar, dado que es un lugar que está en los extrarradios, no es céntrico, debido al avance de la tecnología, debido, por ejemplo, a ese televisor, que resulta curioso porque el ladrón dice que es un microondas, también Sí, esa idea sí, de sí, que sí. pueda estar un poquito desubicado, eh, ahí estaría la noción de, ¿es aún aceptable hoy este tipo de tecnología en un lugar apartado? Pues yo creo que sí. Yo creo que podría entenderse todavía hoy como un lugar plausible, como un escenario. Más allá de que nos introduce también respecto de posibles soluciones, cómo el árabe que acaba luego entrando se Ah, puede sí. aparecer al personaje este.
No, y le dice, no, es que viajó por Oriente Medio. Dices, bueno, vale. Pero seguiría siendo algo plausible. Seguiría siendo algo El plausible. que Es decir, serían parientes en diferido a la hora de poder tener alguna relación de parentesco y por eso genéticamente la pulsión de ir a ese lugar por parte de ese árabe al lugar donde los genes tuvieron el surgimiento, eso sería un poco irlandés. pero sí, pero fíjate en algo. Al final lo que hay que exigirle tanto al cine como al teatro como a la literatura, hombre, salvo que hagas novela fantástica o ciencia ficción, que entonces digamos que las categorías cambian, ¿no? Pero verosimilitud. Y lo del grado de suspensión de la incredulidad a la hora de no poner cuestiones que se vayan muy de madre sin haber podido poner la pista de aterrizaje a la hora de ir a donde tú quieres ir. Claro, es decir, no hay nada que chirríe. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto es anecdótico, pero bueno, cierta telenovela que yo vi, que es del año 2003, ¿no? Ya tenía un gap temporal. Te voy a decir cuál, y aparte lo comprobé después. Esa telenovela está ambientada supuestamente, nunca te dicen cuándo, y al final de la telenovela sabes que es en el tiempo, es contemporánea, pero están utilizando teléfonos inalámbricos y teléfonos fijos. Está ambientada en Colombia. Bien, yo me tomé la molestia de ver el porcentaje de acceso a la telefonía móvil que tenía la población colombiana en 2002-2003. Bien, lo que te puedo decir es que cualquier persona de clase media, ya los ricos, que era lo que salía ahí sobre todo, sino cualquier persona de clase media tenía ya un celular en 2020, en 2002. Que decía, ahí ya veías un gap temporal de desfase. ¿Por qué? Porque esa telenovela estaba basada en una anterior de mediados de los 90. Bien, tú agarras esta película, la pones hoy, la podrías... Yo no creo que hubiesen cambiar nada. Hombre, sí, me dirías que la gente pues vestiría de otra manera, pero bueno, eso hasta cierto punto también sería negociable, ¿eh? Sí, porque hay gente que dice, hay que ir a la moda. Espera, tú ponte lo que consideres oportuno y la moda pasará por ti. Ahí En le algún has momento dado, la moda pasará por ti. ahí le has dado. Microondas se siguen utilizando, televisores se siguen viendo. Otra cosa es que no se vea tanta televisión, pero las pantallas se siguen viendo, ¿eh? Más que nunca. Por ejemplo, seguramente hay alguna buena persona, un buen samaritano, que estará viéndonos en una televisión. Por ejemplo, sí, por el tema de las pulgadas, de la definición, quiero decir que eso no ha quedado obsoleto. Tema del teléfono, hombre, cada vez existen menos teléfonos así, pero también podría pasar. También es una opción. También podría existir. Y sardinas sigue existiendo. Quiero decir que en la base es una película que se podría volver a hacer sin tener que cambiar nada. Broadway sigue siendo la referencia del teatro en Nueva York. Sí, otra cosa es un pequeño detalle con una película que tuvo una situación en los años 70 y luego en el siglo XXI tuvo un remake, como es The Sleuth, La Huella, que en el original estaba protagonizada por Laurence Olivier y Michael Caine, y luego tuvieron la brillante idea de actualizarla con Jude Law, que no tiene por qué ser mal actor, es un actor digno, está bien, británico, como Michael Caine, que hizo el papel de Laurence Olivier en la película de 30 años antes.
Pero es un ejemplo práctico de precisamente lo contrario, de coger un play maravilloso, de una interpretación bien digna, una película, la de La Huella, que era muy teatral, a pesar de que había algún que otro escenario que se movían dentro de la casa, pero que básicamente era muy teatral aquella interpretación, pero hacerlo bien, la película de los 70 y hacerlo mal en el remake. Lo cual no significa que cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino que cuando haces algo porque consideras que es lo que tienes que hacer y cuando lo haces porque crees que puedes ganar dinero con ello, pues La ahí cosa está la cambia. diferencia entre art gratis artist y viva el dinero porque me gusta mogollón. Sí, totalmente. Por eso muchas veces los remakes salen mal o no colman las expectativas generadas. Yo ya digo, a ver, el espectador que esté dispuesto a pensar, ¿de acuerdo? Y a asumir el reto, esta película le va a interesar. Bien, si quieres, puedes decir qué es lo que tiene que aportar el espectador a la hora de ver la película. Atención, atención. Te lo digo muy rápido, atención. Sí, Y porque si tiene que parar. tampoco tiene que tener conocimientos de física cuántica No, ni no, no, de... atención. Atención, no, no, pero eso es importante, ¿eh? En otro tipo de películas no es necesario prestar tanta atención. Aquí sí. Es decir, aquí incluso recomiendo que el espectador, si hay algo que se le escapa, que pare, que tire para atrás hasta el momento donde perdió el hilo y que vuelva. Sí, porque esto no es como denunció Matt Damon, aunque su plan no era denunciarlo, respecto de lo que pasó con una última película con Netflix, en el que Netflix le obligó a introducir el argumento más de una vez, porque hay gente que ahora ve películas a través de plataformas en modo multitarea. Lo cual significa que igual se pierden algo, con lo cual póngaselo ahora, pero póngaselo después dentro de un cuarto de hora y después dentro de otro cuarto de hora para que si se lo han perdido en este momento, luego se lo explican otra vez y luego otra vez y luego otra vez para que no se pierda en el hilo. Y dices, me estás jodiendo la película. Porque tengo un determinado tiempo, quiero contar X y eso Sí. significa que no puedo. No, no, efectivamente, no. Aquí únicamente, y esto además, ver películas multitarea no suele funcionar. Yo me despisto. Es decir, yo lo único que digo, la única condición que yo pongo imprescindible es prestar atención. Lo demás es accesorio porque no. Es una película que tiene ese reto y que te obligará a pensar si prestas atención, pero no es una película para la que se exijan grandes conocimientos. Es curioso, ¿no? Se exige atención y el reto es que a partir de esa atención llegues a las varias capas y conclusiones, pero no debes tener un nivel cultural especialmente alto. No, no, no. Te exige atención. Lo cual es bastante razonable porque el medio visual, audiovisual, pues evidentemente cuando estas películas se estrenaban en cine, cuando había esta disposición, luego cuando tú voluntariamente las cogías en el videoclub, pues evidentemente era lo que tú querías. Querías que, más allá de que pudiera servir de evasión, también para que te contaran una historia, que te contaran algo, y eso evidentemente requiere del feedback de que tú pones tu atención y entonces el autor, con todo el elenco, te va a transmitir pues la historia que te quieren transmitir. Habría sido una especie de contrato social a la hora del producto audiovisual y del cine. Uh -huh. Totalmente. Y bueno, solo un apunte. Al que haya crecido viendo Los Simpson le resultará entrañable escuchar la voz de Carlos Revilla en el director. Bien, por lo tanto es una película que considero que es muy buena, emocionalmente es muy importante para mí y que, bueno, pues puedes hacer un resumen de cierre a la hora de...
de invitar a la gente a verla. Bien, estamos ante una película en la que se representa el ensayo de una obra de teatro, su representación en provincias y a través de eso los conflictos que tienen los distintos miembros del elenco. Es una película que, como he dicho antes, yo no soy capaz de ponerle un protagonista claro. Los protagonistas son varios y es una película muy coral, lo cual también tiene un valor añadido en sí mismo. Y es una película que, a ver, tuvo un presupuesto alto por el elenco de actores, pero no tanto porque se necesitarán grandes efectos especiales. Sobre todo hay una cosa, no os fiéis ni de las críticas que tuvo en su momento, ni de que no tuviera premios, ni de lo que recaudó. Hay productos mucho peores que han ganado Oscars. Sí, hemos citado algunos. Incluso podríamos citar ese momento mágico, no el de La La Land, que le quitaron el Oscar de mala manera, sino ese momento en el que Marisa Tomei obtuvo el Oscar por Mi Primo Vini. A veces cosas que pasan, pero el cine es cine, art gratia artis, y aquí esta película, como hemos hablado de algunas otras, por ejemplo, pudiéramos citar... eh, ¿cómo era aquí ya? Cantando bajo la lluvia, que también está hablando meta de cine. Bueno, pues hay este tipo de cine dentro del cine, que tiene este subgénero, en este caso teatro, lo cual pues tiene su interés, por lo menos para mí. Eh, Así que, bueno, pues aquí lo dejamos. Seguramente volveremos con algún otro tema más adelante. Pero creo que por lo menos ya he hecho la trinidad de estas películas que yo consideraba que tenía que hacer. El hombre tranquilo, la pareja del año. Y aquí está esta maravillosa Qué ruina de función, Noises Off. Esta película de 1992 de Peter Bogdanovich. Una asombrosa alianza con Amblin Entertainment, sin estar Steven Spielberg, pero estando Frank Marshall y Kathleen Kennedy. Así que recomendar a la gente que la vea. Ahí tenéis la película y aquí os la hemos contado. Así que volveremos.